Ok, bueno, hoy vamos a comenzar la clase con lo que son algunos factores importantes que se tienen que tomar en cuenta para la, digamos, interpretación de datos científicos. Y es básicamente algo que tiene que ver con factores numéricos, lo que tiene que ver con el redondeo de cifras significativas. Entonces, vamos a trabajar el hecho de ciertas reglas que aparecen en el módulo, las cuales tienen que tomar en cuenta para los talleres que van a desarrollar, basándose en los ejemplos que aparecen en el módulo, más los que voy a explicar aquí, para que puedan desarrollarlos adecuadamente. Básicamente, lo que es una cifra significativa es una serie de números que van después del punto decimal. Entonces, esas cifras significativas involucran muchas veces que los números tienden, después de los tipos de reglas que existen, se tienden que redondeo o simple y llanamente entonces se toman en cuenta la cantidad de cifras significativas que se necesiten. Entonces, no solamente se usan para datos estadísticos o para muestras de estudios científicos, sino que también se pueden utilizar en diferentes formas dentro de, por ejemplo, suma de calificaciones escolares o para determinar la medida geométrica de algo, de un objeto, la circunferencia de un objeto, qué sé yo, cualquier tipo de situación se utiliza la notación científica. Vamos a basarnos en lo que es las reglas que hay que tomar en cuenta para lo que es la notación científica. Dentro de lo que son las reglas está entonces el hecho de las cifras de la notación científica basándose en las cifras significativas. Aquí tenemos alrededor de 6 reglas, 7 reglas las cuales debemos tomar en cuenta y que son las mismas que están en el módulo. Entonces, las cifras significativas, como ya les estoy reiterando, son una serie de números que van de acuerdo a un punto decimal o cuando se trabaja con enteros. Por ejemplo, 500 o 100 o 600 son números enteros. Entonces, veamos la primera regla basándose en lo que les estoy explicando. Dice, son significativos todos los dígitos distintos a cero. Todos los dígitos distintos a cero involucran tanto derecha o izquierda. Si hubiese un punto decimal, en este caso no hay punto decimal, hay un entero. Pero entonces todos los números que tienen un valor distinto a cero se consideran como cifras significativas. En el primer ejemplo tenemos 8.723. 8.723 es un número entero. En este caso, se le conoce como entero es porque no tiene punto decimal, tiene una coma. Si lo transformamos a coma. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 4. La primera es el 8, la segunda el 7, la segunda es el 2 y la tercera el 3. Entonces tiene 4 cifras significativas. Entonces, todos los números con un valor significativo a o diferente a 0 se le considera como cifra significativa. Bien. La segunda regla tiene que ver con que los ceros situados entre dos cifras significativas son significativos. Es decir, observe aquí este caso. 105. 105 tiene un 0 obvio en el centro. Entonces ahí, ese 0 que está entre dos cifras significativas involucra de que el 0 se va a contar como un valor, como una cifra significativa para este caso. Entonces se dice que la primera cifra significativa es el 1, la segunda cifra significativa es el 0 y la tercera cifra significativa es el 5. Entonces tiene 3 cifras significativas. Si hubiese sido aquí, por ejemplo, el caso del 1500, por decir algo, si hubiesen sido 1500, hubieran sido entonces 4 cifras significativas para este tipo de valor. O si hubiese sido por menos 1555, son 4 cifras significativas, porque ese 0 se va a tomar en cuenta como un valor. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. Por ejemplo, a la izquierda, cuando estamos hablando de valor de la izquierda, estamos hablando de que después del último número entero, entonces se ubica donde está la coma y al lado izquierdo, entonces se comienza a contar. Entonces, si este valor y solamente hay un solo número entero, entonces solamente tiene una sola cifra significativa.
Entonces, esa cifra significativa en este caso solamente es el 5. Porque, como dice la regla, los ceros que están a la izquierda de la cifra significativa no lo son. O sea que los tres ceros que están aquí antes del 5 no se consideran para este tipo, la aplicación de este tipo de regla como una cifra significativa. Igual, si hubiera sido, por ejemplo, 00.1, igual, o 0000.1, no, solamente se toma en cuenta el valor que aparece al final, que sería 1 o 5, dependiendo del tema. La siguiente regla enfatiza el hecho de que para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. Ok, los valores, observen eso, para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos, a la derecha. Por ejemplo, tenemos aquí 8,0. Ok, los números mayores que 1 son los números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. Entonces, como en el caso de 8,0, en este caso, los ceros que están aquí, si son, por lo que dice, los números mayores que 1, el 8 obviamente tiene un valor mucho más grande que 1, entonces cumple con la regla, por lo tanto los ceros que están después de la coma se consideran como significativos. En el caso de 0.01020, este tiene cuatro cifras significativas. La primera cifra significativa es este 0 que está aquí, el segundo aquí, el 2, el 5 y este de acá. O sea que este 0 que está después de la coma no se considera significativo sencillamente porque no es un valor mayor que 1. Entonces, no se considera. Entonces, por eso se dice que el 1 vendría siendo la primera cifra significativa. El siguiente 0 está entre dos valores significativos, 1 y 2. Por lo tanto, sí involucra entonces que sea significativo, al igual que el 0 de acá, porque mantiene entonces el estatus de la segunda regla. Entonces, tiene 4 cifras significativas. La siguiente regla dice, para los números sin coma decimal, los ceros posteriormente a la última cifra distinta de 0 pueden o no considerarse significativos. Así para el caso, para el número de 700, de 70, podríamos considerar una o dos cifras significativas y esta ambigüedad se evita utilizando la notación científica. Así que es importante. La notación científica es toda aquella que lleva un exponente, una base 10, un exponente arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos 7 puntos por 10 exponente a la 2, o 7.0 por 10 exponente a la 2. Eso involucra de que el 2 significa que después del punto decimal hay dos ceros más, o dos cifras significativas más. Entonces, el hecho es que aquí se tiene que tomar en cuenta es no básicamente la base 10, sino el número que está antes de la base 10, en este caso es 7.0. 7.0 entonces según la parte de la regla indica de que el 7 y el punto 0 se va a considerar entonces ese 0 y el 7 como dos cifras significativas, porque marca el hecho de que está ahí arriba. ¿Okay? Entonces, el, el de las operaciones, el de las operaciones suma y resta, el número de cifras decimales del resultado debe ser igual a la de la cantidad o el menor al número de ellas. Es decir, la operación de suma y resta involucra de que en muchas ocasiones se tienen que sumar algunos con punto decimal. Entonces, el número de cifras en decimales del resultado debe ser igual a la cantidad del número de ellos. Por ejemplo, tenemos 320,04 más 80,02 más 20,020 más 20,0. Entonces, si ustedes observan las cantidades que existen 4 cifras significativas aquí. Entonces,
Solamente se debe tomar en cuenta el hecho de que el 0, en este caso, no tiene un valor, el 6 es mayor que 5, por lo tanto, entonces solamente se queda el 2. O sea que la mala cifra significativa se coloca 400,2. División y multiplicación, el número de cifras significativas de resultados es igual al del factor con menor cifras. Bueno, en la multiplicación y división es diferente a la suma y resta. Entonces, la regla se aplica que el resultado es igual al del factor de menor cifra. El de menor cifra, en este caso, dependiendo del redondeo, por lo menos tenemos 2.51 por 2.30 es igual a 5.73. 5.733. Pero, en este caso, se debe tomar en cuenta de que el 3 es menor que 5, por lo tanto, entonces se utiliza hasta dos cifras significativas, por eso se queda en 5.75. Entonces, estas son básicamente las reglas que se tienen que tomar en cuenta. En el módulo aparecen una serie de problemas, los cuales voy a también a proceder a explicar, basado en lo que están aquí estas reglas que les estoy explicando. Entonces, ahora vamos a verificar. Bueno, aquí está llegando otra muchacha. Vamos a verificar entonces la información que aparece en el módulo, para que hagamos una comparación de los problemas que están en el módulo con lo que aparecen en... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Bien. Milagro. Ok, Milagro. Ok, a ver, Milagro, ¿logras ver estos problemas ahí en tu pantalla? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, continuando con lo que estábamos explicando de las reglas sobre las cifras significativas, ya tenemos una idea de lo que son las cifras significativas. Una cifra significativa es el hecho de tener, después del punto decimal, ciertas unidades para determinar, digamos, la exactitud de un procedimiento químico, de un procedimiento científico o de una medición exacta de que se esté haciendo en determinado momento. Entonces, por ejemplo, siguiendo aquí con el hecho de las cifras significativas, que esta es la primera regla, observen que tenemos 7.053. Ese cero que está allí, como está entre el 7 y el 5, se considera una cifra significativa. Entonces, por eso se dice que hay 4 cifras significativas. En el caso de, al otro lado es, arriba tenía un punto decimal, 7.0. En el segundo cuadrante no hay un punto. Ahí dice 7053. Igual el 0 mantiene su estatus entre dos cifras significativas, 7 y 5, por lo tanto hay 4 cifras significativas. Eso es porque en algunos talleres yo les he colocado cifras parecidas a las que ustedes tienen aquí y usted tiene que indicarme cuántas cifras significativas hay. Por eso estoy explicándolo detalladamente. Tenemos 302. 302, el 0 está entre la cifra significativa 3 y 2. Por lo tanto, son 3 cifras significativas. El otro hecho está entonces en la parte de cifras significativas basándose en números más pequeños. Números más pequeños me refiero a cuando después del punto decimal hay una serie de ceros. Por ejemplo, 0.0056 es un número bastante pequeño, una medida sumamente pequeña. Sin embargo, entonces, hay una regla que les explicamos ahorita de que para que se considere cifra significativa, todo número debe estar arriba de 1 o tener un valor arriba de 1. Entonces aquí obviamente no hay valor de 1 después del punto decimal, por lo tanto, pues nomás se considera que el 5 y el 6 como dos cifras significativas. En el caso de 0.0789, pues igual, después del punto decimal, el 0 que está ahí no tiene un valor arriba de 1 o superior a 1, por lo tanto, no se puede considerar una cifra significativa. En ese caso, entonces solamente se toma en cuenta 7, 8 y 9. El 7 vendría siendo la primera cifra significativa, el 8 y la segunda y el 9 la tercera, entonces serían tres cifras significativas. 0.00001, un valor sumamente más pequeño. Entonces, igual, no hay un valor después del punto decimal
los ceros que están aquí no tienen un valor de 1 hacia arriba. Por lo tanto, no son valores, no se puede aplicar la regla. Entonces, solamente toma el 1 como una cifra significativa. El otro contexto que también debemos tomar en cuenta es el de, en este caso, las cantidades que prácticamente explicamos anteriormente, 43. 43 viene siendo dos cifras significativas. En el caso de, después que existen el punto decimal, dependiendo de si está antes del punto decimal o después del punto decimal, hay una regla que indica de que después del punto decimal, basado con dos cifras significativas, entonces se toman como valor. Entonces son 4 cifras significativas. Acá igual se aplica la segunda regla que dice que después del 0, si no hay un valor, después del punto decimal, todo valor arriba de 1, entonces con cifras significativas tiene una significancia. Entonces por eso que hay 3, equivale a 3 cifras significativas, el 2 y los 2 ceros que siguen después. Acá está un poco más fácil porque recuerden que esos ceros que están aquí, entre el 4 y el 5, están entre dos valores numéricos, entre dos cifras significativas. Por lo tanto, entonces se consideran cifras significativas, valores numéricos. Entonces sería 4, 0, 0, 5, 0. O sea que hay 5 cifras significativas. Bueno, basado en estos ejemplos, para que ustedes los tomen en cuenta, son algunos de los que van a estar, y también las reglas que deben tomar en cuenta para efectos de desarrollar entonces las tareas. También aquí, ya para terminarle la explicación de las cifras significativas, aquí se les muestra el hecho de las cifras significativas después del punto decimal, cuando son sistemas exponenciales. 3.6 son dos cifras significativas. 3.60 son tres cifras significativas. 3.600 son 4 cifras significativas. 2 por 10 a la quinta, a la menos 5, perdón, es una cifra significativa correspondiente al 2. Y el 2.0 solamente son ahí, se toma en cuenta, después del punto decimal, por tener un valor exponencial de 2 cifras significativas. Bien, esos son algunos ejemplos, y esos son de las presentaciones que pues, se les preparó para el día de hoy brevemente, para que ustedes trabajen lo que son cifras significativas y tengan entonces, digamos, el contexto para poder trabajar. Entonces, voy a proyectarles nuevamente la parte de la presentación para Milagro, para que pueda entonces ver la que estuvimos trabajando primero. Ok, Milagro, logra ver estas reglas que están en pantalla. Milagro. Hello, Milagro. ¿Me escuchas? Ok, Roy. ¿Me escuchas, Roy? Sí, profe. Ok. Roy, ¿tú tienes a mano tu módulo? Sí. Ok, entonces comencemos a investigar y a verificar la parte de los talleres que están correspondientes a cifras significativas que acabo de explicar. Milagro igual. ¿Me escucha, Milagro? Comiencen entonces para que no exista ningún tipo de discrepancia de lo que tienen que hacer. Allí se les colocó una serie de términos, de valores numéricos, los cuales tienen que clasificar aplicando las reglas. ¿Cuáles son las reglas que tienen que aplicar? Las que aparecen en el módulo, que se los voy a proyectar nuevamente acá, son las mismas que están aquí. Ok, ya Roy, se activa el audio. Gracias. Entonces, estas cifras, estas reglas que ustedes están viendo aquí son las que ustedes tienen que desarrollar a medida que comienzan a
pues, buscar la manera de analizar el tema, las cifras que aparecen en forma de taller que yo les he colocado y que solamente les he variado ciertas unidades. No es tantos problemas tan, digamos, tan complejos, sino que solamente he cambiado las cifras significativas y he variado los decimales para que entonces ustedes comiencen a aplicar las reglas. En el caso de, quizás la más compleja es la que tienen que tener cuidado cuando se hace, por ejemplo, la tercera, que los ceros a la izquierda de la cifra significativa no lo son. O sea, la izquierda si es 5, estamos hablando que a la izquierda usted imaginariamente tira o mueve un espacio hacia atrás hasta donde está el punto decimal. Entonces sería un espacio, dos espacios hasta el punto decimal. O sea que esos dos ceros que están allí no tienen un valor. Porque según la regla, los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. Entonces, para números mayores que 1, los ceros a la derecha de la coma son significativos. En este caso, los números mayores que 1, después de los ceros, entonces te cuenta los espacios y por eso entonces aquí el 800, el 8,00, esos ceros tienen un valor. Igual acá, en el caso de 0.01020, entonces tiene que tomar en cuenta la regla y qué ocurre con los espacios que están a la derecha de la cifra significativa. Por eso entonces involucra que son 4 cifras significativas, porque el 0 que está acá, en ese caso, tiene un valor de arriba de 1. Entonces ahí ese 1 sí marca la regla. Entonces, estas son ciertas reglas, no son todas para lo que son cifras significativas. Lo hemos tratado de hacer de forma de anotaciones científicas y las reglas más comunes y más aplicables a la hora de expresar notaciones científicas. Pero es que el tema principal, el cual nosotros hemos subdividido la clase, fue el de la clase anterior, que fue notación científica en unidades de medida, cuando estuvimos hablando de metro, unidades de longitud, lo que se usa para medir en volúmenes, para medir en líquidos y todo lo que se utiliza en equipo de laboratorio. Acá entonces nos corresponde la segunda parte, que es la finalización el día de hoy, de trabajar básicamente lo que viene siendo las cifras significativas, que es el tema que nos queda para terminar allí. De ahí entonces los talleres, a partir de mañana voy a programar la plataforma para que se activen y puedan entregar los que van a hacer, los que están trabajando de manera digital hasta el día viernes, puedan entregar sus tareas referente a lo que son cifras significativas. Los que van a trabajar en forma digital pues tienen solamente que dedicarse a leer las instrucciones y hacer los problemas directamente. Los problemas involucran solamente indicar cuántas cifras significativas hay en los temas, los problemas que acabo de mencionarles, que no son muchos, y clasificar las reglas. También tienen que hacer como un resumen de las reglas. Creo que hay un cuadro en el cual tienen que armar de cifras significativas y dar ejemplos. O sea que no es mucho y no es muy complejo, pero sí va a tomar un poquito de tiempo. El hecho de que tiene que sentarse, tiene que analizar las reglas, tiene que buscar el significado de la misma y comenzar a aplicarlo. Y aplicarlo significa que tiene que desarrollar entonces los problemas que están ahí. Ese es el caso de cifras significativas. Entonces, otro ejemplo que teníamos que ver de las cifras significativas, por ejemplo, está el hecho de datos en los cuales, por ejemplo, reglas para escribir los resultados. Normalmente cuando hacemos un tipo de mediciones, ese tipo de mediciones siempre se nos pide, dependiendo de la unidad de medida que estemos utilizando. Esa unidad de medida siempre, o esas cifras significativas siempre van acompañadas de unas unidades de medida. Si estamos trabajando en física, en química, en biología, siempre las unidades de medida van a ser, digamos, el adorno que lleva
o la necesidad que lleva la cifra significativa para que sea completa. No, si mandan a medir, por ejemplo, la distancia de recorrido de un vehículo del punto A al punto B, esa distancia de recorrido, si se manifiesta en velocidad, tiene que entonces trabajarse en minutos versus segundos, por ejemplo, o si es aceleración, o si se tiene que buscar la intensidad lumínica, entonces en amperios. Si se va a trabajar, por ejemplo, la unidad de masa de 100 gramos de azúcar, entonces se tiene que trabajar en unidades de medida de gramos o kilogramos. Entonces, esas unidades de medida tienen que trabajarse siempre con el acorde a la cifra significativa. Entonces, esas unidades, de acuerdo al hecho de las unidades que tengamos en común, por ejemplo, pueden ser metros sobre segundo o pueden ser milímetros. Entonces, eso va a variar. Entonces, como ustedes ven, las unidades significativas van a ser tomadas de acuerdo a el resultado. Por ejemplo, dice, una cifra significativa a menos que sea 1, y en cuyo caso se pueden incluir dos cifras significativas. La última cifra significativa del resultado debe ser del mismo orden que la magnitud. Está en la misma posición decimal que la parte del incidente. Es decir, que aquí tienen que verificar los puntos decimales, donde están ubicados, y la última cifra significativa entonces se va a colocar, dependiendo de la regla, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la situación. Ahí es entonces donde tienen que jugar con el mapa o con las reglas en la cual tienen que definirlas y dar ejemplos. También en el taller yo coloco cifras como esta y usted tiene que indicarme cuántas cifras significativas tiene de acuerdo al tipo de regla. Ahora, todos los ejemplos que he puesto tienen entonces también la parte de análisis. Es decir, que los mismos problemas que he mandado a hacer son parecidos, por no decir iguales, a de lo que aparecen en sus folletos o lo que estoy explicando. Así que no debe haber ningún tipo de discrepancia. Entonces, estos son otros ejemplos que hay, pero depende del tipo de investigación que se esté dando, en las cuales se deben pasar en redondeo. Por ejemplo, esta cifra que está aquí, una forma incorrecta es 0.138. Entonces, la forma, digamos que incorrecta, por el hecho de que no está tomándose en cuenta que nada más se debe usar, por ejemplo, solamente 4 cifras significativas. Pero eso depende de la instrucción que se le dé en los problemas. Bueno, bien, vamos a ver ahora las preguntas. Ok, Roy, ¿tienes alguna interrogante? De momento no. Ok, entonces basémonos en la explicación. Busquemos las asignaciones de esta actividad. Después de cifra significativa, debe aparecer el taller. ¿Tiene su módulo a mano? Sí. Ok. Busque entonces el taller que aparece ahí. Léame, por favor. Actividad 4. Sí, exacto. Indique la cantidad de cifras significativas que le solicitan. Ok. Ok. Esas son cifras significativas. Creo que son 5 problemas que ustedes tienen que indicarme solamente las cifras significativas. Si son 4, 3 o 2, eso está sencillo. Ahí no deben tener ningún tipo de complicación. La siguiente. Explique las reglas de operación de las cifras significativas. Ok. Ahí al explicar, es que usted tiene que primero leer que es una cifra significativa y luego analizar cada una de las reglas. Y entonces hacer como una síntesis que puede trabajarlo de forma resumida o puede trabajarlo esquemáticamente en un mapa conceptual o un cuadro sinóptico haciendo los tipos de reglas y colocando su ejemplo. Entonces, esa es la segunda parte. Y creo que no hay tercera parte en ese taller. No. No, solamente son 2. Es que solamente se le asignaron 2 talleres de diferentes cifras significativas.
significativas porque ya el hecho de notación científica, ya nosotros lo trabajamos que fue el de conocer las unidades de medida, que eran 2 cuadros que también se elaboraron para que ustedes trabajasen y desarrollaran en casa con el módulo, que fue de las unidades de medida en kilogramos, miligramos, volumen, litro, mililitro, es decir, metro cúbico también. Entonces, esas unidades ya debieron haberlas en el taller. ¿Y no tuviste complicación en ese taller? No. Ok, perfecto. Bueno, ahora, Milagro. A ver si me escucha, Milagro. Sí, profe. Ok, ya usted ya logró desarrollar la tarea del cuadro que estamos hablando de notación científica, el del sábado anterior, el de clasificación de las unidades de medida de acuerdo a la instrumentación de laboratorio, de volumen, miligramos, y ese taller, que son 2. Todavía no, profe. Ok, usted, la clase anterior no estuviste en clase. No, yo intenté conectarme, pero no pude. Ok, bueno, entonces revise las grabaciones de la clase para que entonces te logres ilustrar y desarrolles entonces lo que es la clase en sí, ¿no? Ok. Ok, bueno, vamos entonces a explicarle un poquito más sobre otros temas, otro tema de notación. Ya la última parte entonces de lo que es okay. La notación científica no, por lo general, todo es número. Pero recuerden, número acompañado de unidades de medida. Reitero, las unidades de medida pueden ser metros sobre segundos, pueden ser amperios, pueden ser gramos, kilogramos, mol, o sea, dependiendo del patrón, dependiendo del problema, dependiendo del experimento de laboratorio, si en química, si en física, si en biología, pues los números siempre tienen que ir acompañados de algo más. Ya son las unidades de medida. Pero también hay algo importante. Esas cifras significativas y esos valores numéricos tienen que ver también con una representación gráfica que también, les adelanto, es parte de lo que tenemos que ver las próximas clases. O sea, resulta que esos valores numéricos, esas cifras significativas y esa notación científica se tiene que interpretar. La mejor interpretación que hay es en manera de gráficas. Las gráficas normalmente se pueden trabajar como este polígono, o esta gráfica que tenemos aquí, en la cual se construye sobre el eje X y Y, en el cual los números se van representando. Por ejemplo, si yo obtuve 200 miligramos de solución acuosa de cloruro de sodio y esa solución la logré extraer a los punto 5 segundos del experimento. ¿Dónde se ubica? Bueno, este valor que está aquí es tiempo y el valor que está acá es la cantidad de miligramos obtenido en el experimento, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Usted solamente extrapola o une los puntos. Obtuve 200 miligramos de cloruro de sodio en 0.5 segundos. Digamos que 0.5 segundos, si aquí es 4 y aquí está el 6, entonces el 0.5 es aquí. Usted marca y traza. Marca el 0.5 que se conecte con el punto, los 2 gramos de cloruro de sodio. Y luego entonces comienza a unir. Y donde cae el punto es el primer punto de mi experimento. Y así se va sucesivamente. Digamos que en el segundo intento de, por ejemplo, titulación, por decir algo, yo tuve 605 gramos de cloruro de sodio en un tiempo de 1.3 segundos. Si aquí es 1.2 y aquí es 1.4, 1.3 aquí. Simplemente se extrapola el punto donde convergen o donde se unen con los 600, y luego se unen y donde cae el punto, donde chocan esas dos líneas, entonces se marca.
y ahí se puede extrapolar. Entonces, cuando se comienza a hacer experimentos, normalmente los experimentos y las mediciones que se hacen en experimentos no son una o no son dos, son arriba de 10, 5, 15, 20. Entonces, cuando se tienen varios datos y se tienen esos tipos de valores numéricos con las cifras significativas adecuadas, se puede hacer una gráfica se puede ver el comportamiento. Y bueno, ese comportamiento, si lo traemos graficalmente hablando y estadísticamente hablando a lo que estamos viviendo contemporáneamente hablando ahorita, pues es un ejemplo palpable. De todos esos valores que salen de estadística actualmente mundial por la enfermedad del COVID, si lo transformamos en cifras y lo transformamos en números, vamos a obtener una gráfica parecida a esta. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero que entiendan, que vinculen el hecho de que normalmente todo lo que nosotros explicamos en clase, pues tiene una aplicación en la vida diaria. Y esa aplicación en la vida diaria significa que la matemática, la física, la química y la biología están metidas, ¿sí? En todo, en prácticamente todo. Entonces, esa es una de las tendencias, pero resulta que cada una de las disciplinas del saber, la física, la química, la biología y la matemática, tiene pues como reglas. Pero las cifras significativas se aplican tanto en química, como en física, como en biología, como en matemática, se aplican las mismas reglas de cifras significativas. Así que por eso que se toca el tema, por eso hago énfasis en eso. Y bueno, la interpretación que se da al final es para que ustedes tengan una connotación de por qué es importante tener las cifras, manejar las cifras significativas y conocerlas. Bueno, entonces, espero que les haya sido, pues, les haya gustado el tema de las cifras significativas. Hay muchas formas de nosotros poder evidenciar lo que estamos hablando, trabajarlo en un laboratorio. El colegio cuenta con un laboratorio que se podía hacer todo este tipo de experimentos, pero bueno, por obvias razones pues, no se puede. También estos tipos de problemas de cifras significativas se pueden hacer en gráficas. Se pueden trabajar en gráficas en hojas milimetradas. No sé si alguna vez la han trabajado, pero se pueden trabajar gráficas como la que acabo de presentar ahorita, haciendo, extrapolando valores numéricos en el plano cartesiano, haciendo gráficas como la que estamos explicando ahorita. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Quisiera saber si tienen alguna duda sobre las tareas, si tienen alguna duda del módulo, porque bueno, así mismo hoy ya es 30, ya prácticamente pues estamos bien avanzados en lo que son los periodos de clase y ya falta poco para que entonces llegue la hora de que algunos tienen que entregar el módulo presencialmente, físicamente, y otros pues tienen que seguir mandando sus tareas, sus obligaciones para su posterior evaluación de cuando. Así que no sé si tienen alguna pregunta, Milagro, hoy. Yo no. Ok. Roy, active la cámara, por favor. Yo. Sí, los dos, ¿no? Ah, ok, Roy. Ya, listo, Roy. Es para recordar las caras. Está bien, Milagro. Gracias. Ok. Bueno. Para ustedes, ¿qué significa cifra significativa? ¿Qué será eso de una cifra significativa? ¿Quién me explica eso con sus palabras? Ya después de lo que hemos visto, que deben con sus palabras. Defíname con sus palabras qué es una cifra significativa. A ver, Milagro, Roy, pueden ayudarse con el módulo. En el módulo está definido qué es una cifra significativa. El concepto de cifra significativa es uno de los más confusos del análisis de incertidumbres, al superponerse en el consideraciones de tipo matemático y de tipo físico. O sea que son consideraciones matemáticas, tipo físico y físicas, dependiendo cuál sea el estudio, que de acuerdo a la investigación científica o de acuerdo al laboratorio que se esté desarrollando en el momento, pues así mismo se va a decidir, bueno, yo necesito tomar 5 medidas de agua y esas 5 medidas de agua necesito pesarlas, pero voy a trabajar con 3 cifras significativas después del punto decimal. ¿Ya?
O sea, eso es para darle un ejemplo. O sea, que depende del tipo de condición física o el tipo de experimento que se vaya a hacer, entonces así mismo va a ser entonces la cifra significativa que se va a utilizar. Ok, otra pregunta básica sería, siempre las cifras significativas tienen que ir acompañadas de algo más. ¿Cómo se llama eso? Las cifras significativas, o sea, los valores numéricos tienen que ir acompañados de algo. ¿Qué tiene que ir? ¿Milagro? Una coma. Sí, la coma, pero después si yo tengo 0.5, ¿qué va después? El signo de por. Puede ir el signo de por, pero normalmente después de la cifra, de la unidad, de la cifra significativa, siempre va una unidad de medida. La unidad de medida, recuerden que pueden ser volumen, puede ser en gramos, puede ser tiempo, puede ser desplazamiento, metros sobre segundo, o puede ser intensidad eléctrica, amperio, por ejemplo. Entonces, todas tienen que ir un valor numérico. Si usted busca, por ejemplo, si usted busca, por ejemplo, las baterías que usan los celulares, ¿sí? Está yendo a colación el celular y antes que se me olvide tengo que decirles que cambié de celular. Si te agarra la batería del celular, en la parte interna del celular dice 1.5 V. Ahí hay una cifra significativa, 1.5. Pero entonces esa V, ¿qué viene siendo? ¿Qué será eso? Esa V. ¿Qué me dice? ¿Qué usted piensa que puede ser esa V? O también aparece a ocasiones 1.5A mayúscula. ¿Qué podrá hacer? O si buscamos las lámparas, los focos de mano, usamos las baterías esas normales, esas Panasonic, siempre vemos que tienen tienen una asignación 2.5 V. El 2.5, dime Roy, para ver si tú sabes. ¿Sabes qué significa, Roy? La V. La V, Ajá. volumen. Bueno, si hablamos en batería, la batería almacena energía. Entonces, si almacena energía y estamos hablando en términos de energía, entonces voltio. Si hablamos de volumen, digamos, volúmenes para medidas sería 1.5 ml o 1.5 L. Sería la interpretación, 1.5 litros, 1.5 milímetros. Si hablamos en volumen, pero si hablamos en electricidad, por ejemplo, si la batería, obvio que la batería almacena, ¿verdad? Esa pasta que tienen las baterías que almacenan energía comprimida allí, entonces se manifiestan en las unidades de energía basados en los componentes de voltios. Algunas veces aparecen amperios también. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es la aplicación de la unidad de medida, la cifra significativa, a nuestra vida. Bueno, muchachos, entonces, si no sé si tienen algún tipo de interrogante. Milagro, ¿tiene alguna pregunta sobre los talleres? Ya te revisó, Milagro, las tareas. Los talleres después de cifra significativa son 2. ¿Lo logró revisar? Lo he revisado, pero no he podido resolverlos. Iba a ponerme a hacer eso ahorita. Ok, pero bueno, ya no tienes ninguna interrogante de lo que tienes que hacer. No. Ok. Roy, ¿estamos claritos? Sí. Perfecto, pues entonces, ahora sí le voy a en el grupo de, no sé, ¿usted tiene un grupo de WhatsApp del salón de ustedes? Sí. Sí, ya debieron haberle mandado el teléfono nuevo, el mío. ¿Lo mandaron? Déjenme ver.